Muy buen día, jóvenes, gusto saludarlos. El día de hoy vamos a hacer un pequeño repaso sobre algunos puntos en un libro de Excel. Tenemos un pequeño recuadro de datos financieros donde tenemos un listado de clientes que han realizado algunos préstamos en dólares, como lo pueden observar. Tenemos el tipo de crédito o el tipo de préstamo, la fecha, el número de cuotas. Tengo además un pequeño recargo que puede ser variable en el sentido que ahorita dice 10%, pero yo podría indicarle, quiero ver mi proyección de cómo quedarían mis cuotas, mis ingresos y mis totales a un 11.5% de recargo, ¿sí? O un 13% de recargo. Entonces, este es variable. El IVA, aunque es un valor constante, yo aquí podría modificarlo a mi gusto, ¿sí? De tal forma que yo podría decirle, bueno, si yo calculo sobre el 10% del IVA, ¿cómo quedarían mis importes de cada una de las cuotas, ¿verdad? Entonces, y además también tengo mi tasa de cambio del día, ¿verdad? ¿Cuántos quetzales me dan por cada dólar que yo pueda cambiar? Como es variable también, puede ser que el día de mañana está a 7.85 y según mis fórmulas yo debería poder observar el cambio radical o el cambio total de mis datos en base a las modificaciones de esos tres valores. Como pueden observar, hay varias columnas que están vacías, lo que significa que esas columnas hay que realizar más de alguna fórmula, ¿verdad? Y los totales, obviamente, aunque en las instrucciones no diga calcular totales, si hay una fila de totales, yo sé que voy a calcular la suma de préstamos en dólares, la suma de préstamos en quetzales, la suma de los importes de cuota, la suma del IVA y por último la suma del total de las cuotas. Además de eso, aquí abajo tengo un listado de instrucciones que le vamos a ir aplicando a nuestra data, a nuestra información. Y también tengo algunas fórmulas, bueno, de hecho tengo las fórmulas que yo debería de utilizar para poder calcular estas tres columnas. Y un pequeño cálculo ahí que me pide cuál es el total, ¿sí? El total de los tipos de crédito que sean solo con garantía y los que son de sin garantía, ¿verdad? Entonces vamos a proceder a crear nuestro nuestro ejercicio, ¿verdad? Aquí dentro de las instrucciones, vean ustedes que hay tres rubros. Dentro de ellas dice el primero, formato condicional, el segundo, formato condicional, y el tercero dice validación de datos. El formato condicional, recuérdense que es aquel que me permite modificar la apariencia, o sea, el color o el relleno de la letra, o el color de la letra, o el tipo de letra, si así lo deseara, ¿sí? Cuando las celdas cumplen alguna condición. Y validación de datos se utiliza cuando yo quiero restringir o quiero obligar al usuario a que solo pueda ingresar valores permitidos según las condiciones establecidas, ¿verdad? Por ejemplo, dice en el número 1, formato condicional relleno, o sea que yo voy a cambiar el relleno de la celda. Actualmente yo aquí tengo un relleno blanco, ¿verdad? Y aquí tengo un relleno amarillo, ese es el relleno, ¿verdad? Entonces me dice, mire, quiero que el formato condicional modifique o cambie el relleno a color celeste si el tipo de préstamo es sin garantía y verde si es con garantía. Lo que quiere decir que yo en este pequeño rango de valores donde está el tipo de crédito, ¿sí? Debería de cambiar, o aquellas celdas que dicen sin garantía deberían de estar de color celeste y los que dicen con garantía deberían de estar rellenas de color verde, ¿verdad? Uno de los errores que he visto que algunos cometen es se ponen uno por ejemplo, dice sin garantía, empiezan a seleccionar sin garantía y cambian a color celeste, por ejemplo ¿verdad? ¿Sí? Buscan otro sin garantía, manualmente ellos buscan
todos los que dicen sin garantía y le cambian, le modifican el relleno. Eso está malo, ¿verdad? Incorrecto. ¿Por qué? Porque si yo aquí digo me equivoqué, es con garantía, el color sigue celeste, mire. Pero aquí me dice que debería estar rellenado de color verde, si dice con garantía, ¿verdad? Entonces ese cambio de color debería de ser automático, no tengo que estar buscando manualmente los que cumplen o los que no cumplen para modificarles el relleno en este caso, a las celdas, ¿verdad? Entonces, recuérdense, el formato condicional modifica, ¿sí?, la apariencia de las celdas automáticamente, ¿sí? Para eso, ¿qué es lo que debo de hacer? Bueno, como ya identifiqué que esa es la columna a la que le quiero aplicar el formato condicional, selecciono mi rango de celdas, ¿sí? Y voy a tener dos reglas, una para el color celeste y otra para el color verde, ¿verdad? Luego me voy a la ficha que dice inicio. Dentro de la ficha inicio voy a buscar formato condicional y le voy a decir administrar reglas. Aquí voy a poder definir todas las reglas que yo quiero aplicarle a este rango de celdas, que de hecho solamente son dos reglas, ¿sí? Como no hay ninguna regla aplicada, ¿sí?, yo le voy a decir nueva regla. Voy a agregar mi primera regla, ¿verdad? Como la modificación que yo le voy a hacer es únicamente a este rango de celdas, selecciona la segunda opción, ¿verdad? Que dice aplicar formato, o sea, el cambio de apariencia únicamente a las celdas, estas celdas, que contengan la siguiente condición. Miren, ¿qué condición? Bueno, si es igual a sin garantía, quiere decir que aquí le voy a decir, mire, el valor de la celda es igual a la palabra sin garantía, ¿sí? Algo que debemos de tomar en cuenta es que debo de escribir el valor o el texto tal y como está escrito en mi celda. Si se dan cuenta, aquí está tildado, ¿verdad? Por lo tanto, yo voy a utilizar tilde sin garantía, miren, sin garantía. Le digo, bueno, ¿qué es lo que quiere que cambie? Me voy a formato. Como es sin garantía, yo quiero que cambie el relleno. Vean ustedes. ¿Quiere cambiar el borde de la celda? No. La fuente, o sea, el tipo de letra, no. Como quiero cambiar el relleno, porque eso me están solicitando dentro de las instrucciones, a un color celeste. Para que se vea el color y el valor de las celdas, voy a colocar un celeste un poco clarito y le voy a dar a aceptar. Entonces vean ustedes, en vista previa me dice cómo va a quedar la celda si solo si cumple con la condición, ¿verdad? Que el valor de la celda sea igual a la palabra o al texto sin garantía. Le doy a aceptar y ya tengo mi primera regla establecida. ¿Sí? Si el valor de la celda es igual, dentro de comillas, sin garantía, va a aparecer relleno de color celeste. Me falta una segunda regla. En este caso le digo nueva regla, aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. Si el valor de la celda también nuevamente es igual a con garantía, verifico si está tildado o no, y veo que sí está tildado. Le digo entonces ahora qué formato o qué quiero que cambie, ¿verdad? También dice relleno verde. Voy a colocarle un relleno un poco clarito de esta forma, ¿no? Le doy a aceptar y aceptar. Ahí tengo mis dos validaciones. Miren, con garantía va a aparecer de esta forma y sin garantía va a aparecer de esta forma. Como ya tengo mis dos reglas establecidas, hago clic en aceptar. Y vean ustedes que automáticamente los colores cambian, ¿verdad? ¿Cómo valido que un formato condicional está funcionando correctamente? Muy fácil. Simplemente a uno que diga sin garantía le voy a colocar con garantía. Actualmente vean ustedes está de relleno de color celeste, pero si yo lo cambio, él automáticamente debería de cambiar a color verde. ¿Miren? ¿Por qué?
porque aquí dentro de las condiciones yo le dije que si era con garantía, el relleno debería ser verde. Y si cambio algo que diga con garantía a sin garantía, automáticamente él debe de cambiar al color correspondiente. De esta forma valido cuando ustedes me entregan un ejercicio donde dice, bueno, aplicar celeste y verde sin garantía y con garantía. ¿Qué es lo que hago? Simplemente decir, bueno, vamos a ver si funciona. Ah, sí cambió, ¿verdad? Con garantía cambió a verde. Estamos perfectos. Entonces ya van sus 10 puntos netos, ¿verdad? O lo que valga ese rubro. ¿Sí? Esa es la forma que ustedes de igual forma pueden validar si realmente el formato condicional está aplicado de forma correcta. Veamos el segundo rubro. Dice formato condicional nuevamente. Vean ustedes. O sea, quiero que cambie la apariencia a color de letra rojo si el valor de la cuota es menor a 4000. ¿Sí? El valor de la cuota es menor a 4000. Entonces, como no tiene valores, de igual forma lo puedo validar, ¿verdad? Yo sé que esta columna va a ser una fórmula, y ya cuando tenga la fórmula automáticamente van a ir viendo ustedes que él va a ir cambiando el color, ¿verdad? En este caso me dice formato condicional, administrar reglas, no hay ninguna regla establecida a este rango de celdas, ¿sí? Porque es diferente al otro rango de celdas que había seleccionado anteriormente. Le digo nueva regla, aplicar nuevamente formato únicamente a las celdas. Ahora me dice si el valor de la cuota es menor a 4000. Entonces busco dentro de mis restricciones que diga menor que, ¿a qué valor? 4000. Aquí no voy a ingresar la letra Q ni la letra coma, ¿verdad? Mucho menos el punto 00. ¿Por qué? Porque es un valor entero, es un valor numérico. La letra Q se asume que es un formato de celda, ¿verdad? ¿Qué le voy a aplicar a esa celda si cumple esa condición? Bueno, dice el color de la letra, ¿verdad? O sea, la fuente va a ser de color rojo, miren. Le voy a colocar negrilla para que se vea un poco más intenso el color, ¿sí? Entonces me dice si el valor de estas celdas es menor a 4000, va a quedar de esta forma, miren, como me muestra en vista previa, ¿sí? Le doy a aceptar y ahí tengo mi regla establecida. Miren, si el valor de estas celdas, si alguna de estas celdas el valor es menor a 4000, va a quedar de esta forma, color de letra rojo, ¿sí? Yo aquí podría probar ingresando un valor. Por ejemplo, si ingreso 5000, miren, no está en color rojo. Si escribo 4000, tampoco. Miren, 3999, ahí sí. Ahí validó que si es menor a 4000, ¿sí? El color de la letra va a ser color rojo. Cuando creemos la fórmula se van a dar cuenta que automáticamente él va a modificar el color, ¿verdad? Luego tenemos el tercer rubro que es validación de datos. Recuérdense, la validación lo que hace es que me restringe, ¿sí? Evita que alguien ingrese equivocadamente un valor. Valores que yo no quiero permitir y que las personas ingresen. En este caso me dice, mire, usted debe de validar, ¿sí? Para que no se puedan ingresar préstamos, ¿sí? Aquí en este rango de celdas que ustedes no puedan ingresar, que nadie puede ingresar, valores menores a 1000, miren. Como yo estos valores ya los tenía ingresados, ¿sí? Entonces, obviamente aquí este valor 750, este 800, no me lo tendría que haber dejado ingresar, ¿verdad? Pero como no tenía ninguna validación, en este momento me dejó ingresar. Pero yo le voy a aplicar validación a esas celdas. Selecciono las celdas a las cuales voy a validar, ¿sí? Para que no me dejen ingresar valores incorrectos. Luego me voy a ir a la ficha datos. Seguidamente busco validación de datos y me aparece este pequeño recuadro, ¿verdad? Muy bien, lo que vamos a hacer ahora es definir
¿Qué valores voy a permitir ingresar dentro de este rango de celdas? El propósito es que solamente pueda ingresar valores mayores a $1000, ¿verdad? Entonces tengo configuración. Dentro de la configuración le debo decir qué valores voy a permitir. Inicialmente me permite ingresar cualquier valor, ¿verdad? ¿Sí? Incluso aquí yo podría ingresar letras, que de igual forma, como no hay ninguna validación definida en Excel, él me acepta cualquier valor, ¿verdad? Por eso es que dentro de permitir, vean ustedes, dice, acepta, usted puede ingresar cualquier valor. Pero yo necesito escribir valores, ¿sí? Que estén entre, no, yo quiero valores únicamente aquellos que sean mayores, ¿sí? Aquí me permite definir la validación, ¿verdad? ¿Mayores a qué valores? A 1000, ¿verdad? Yo quiero que dentro de este rango de celdas Excel me permita ingresar valores decimales mayores a 1000, ¿sí? Si yo ingreso un valor que no sea mayor a 1000, este no me va a dejar ingresarlo, ¿sí? Me va a mostrar un mensaje de error si yo intento ingresar un valor incorrecto, o sea, un $500, 800, 700, $100. Me va a mostrar un mensaje de error. ¿Qué mensaje? Pues mi mensaje está compuesto de dos partes. El título que va a aparecer en la ventana. Por ejemplo, yo podría escribir error, ¿verdad? ¿Qué mensaje quiero que le aparezca a la persona? Recuerde que solo puede ingresar valores mayores a 1000. ¿Sí? Y mensaje de entrada es una pequeña ayuda, un pequeño mensajito que me aparece cada vez que yo hago clic en alguna de estas celdas para que la persona sepa qué valores son los permitidos dentro de ese rango de celdas. Por ejemplo, yo le podría decir aquí, recuerde, por ejemplo, voy a colocar gerencia ya no autoriza préstamos menores a 1000. ¿1000 qué? Dólares, ¿sí? Cualquier inconveniente, cualquier inquietud, diríjase o comuníquese con su asesor financiero, por ejemplo. Lo que realmente me interesa es definir en configuración qué valores voy a permitir. Valores decimales mayores que 1000. Le doy a aceptar, ¿sí? Vean ustedes, cuando hago clic sobre una de estas celdas, me aparece mi pequeño mensaje, miren. Recuerde que gerencia ya no autoriza préstamos menores, ¿sí? A 1000, ¿sí? Entonces, como yo esos valores ya los tenía ingresados, yo voy a borrar, ¿sí? Y si yo ingreso $100, error, miren. ¿Por qué? Porque es el mensaje que yo le indiqué. Aunque yo le diga reintentar, no me deja ingresar ningún valor incorrecto. Esa es la validación de datos, miren. $1001, ahí sí ya me deja ingresarlo, miren. $1000 cabales, tampoco. Tienen que ser mayores a $1000, miren. Entonces aquí podría colocar $1100. ¿No? Esa es la validación de datos. Y de esta forma yo valido, cuando ustedes me entregan un ejercicio, veo la condición y hago una prueba, ¿verdad? 890, error, funciona perfectamente, ¿bien? Ah, bueno, 1500, ahí no daría de error y exactamente eso es lo que está haciendo Excel. Ya tengo entonces mi primer rubro, formato condicional. Formato condicional en el segundo rubro. Ahorita vamos a ver cuando haga mis fórmulas que él automáticamente va a cambiar a color rojo. Y ahora tengo las fórmulas que voy a utilizar para poder rellenar
mis celdas vacías. Para empezar, veamos el importe en quetzales. Aunque dentro de las instrucciones no me aparezca cómo debo de calcular el importe en quetzales, es obvio que yo tengo un préstamo en dólares, pero quiero saber su equivalente en quetzales, ¿verdad? Para esto yo sé que tengo una tasa de cambio, la cual me va a decir cuánto me van a dar por cada dólar prestado, miren. Y yo sé que eso es una multiplicación, ¿verdad? Donde voy a agarrar mi cantidad en dólares, lo voy a multiplicar por mi tasa de cambio y ahí me va a decir cuánto realmente es el préstamo en quetzales, ¿verdad? 3.400 dólares son equivalentes a 26.690 quetzales. Si yo en dado caso quisiera modificar y decir, bueno, mi tasa de cambio, si estuviera al 7.77, ¿de cuánto serían mis préstamos? Miren, automáticamente esta fórmula se recalcula. ¿Por qué? Porque hace referencia a M4 y si M4 cambia de valor, entonces él vuelve a multiplicar el nuevo valor de M4 por el valor de B4, que es la cantidad en dólares, ¿verdad? Ahora, imagínense ustedes que yo tuviera aquí mis datos financieros de un banco, donde yo tengo una proyección de préstamos, ¿sí? De algunas solicitudes de préstamos de unos 5.000 empleados, 5.000 clientes, perdón. Entonces yo lo que hago, lo normal es, bueno, ¿para qué voy a hacer 5.000 fórmulas si yo sé que con copiar automáticamente yo puedo copiar la fórmula al resto de mis celdas, no importa la cantidad que éstas sean, ¿verdad? Ojo, cuando ustedes tengan una celda, una fórmula, perdón, donde una de las celdas involucradas, en este caso M4, es la misma o debería de ser la misma celda para todos los demás cálculos abajo de la que voy a copiar, yo debo de anclar esta, ¿sí? Esta celda, ¿sí? Le debo decir de una u otra forma a Excel, mire, cuando yo copie hacia abajo, quiero que B4 cambie, porque el siguiente va a ser B5, B6, B7, B8, B9, B10, ese no hay ningún problema. Pero el M4 quiero que se quede fijo para todas las demás celdas. Quiere decir esto que cuando yo copie aquí en B5 debería decir por M4. B6 por M4, B7 por M4, ¿sí? Debo dejar constante, fija o anclada la celda M4. Para eso yo voy a utilizar mi teclado y voy a presionar la tecla F4. Lo que hace esto es que me va a colocar el símbolo de dólar, ¿sí? Vean ustedes, entre M y el 4, o sea, entre la columna y la fila, ¿verdad? Entonces lo que está haciendo ahí Excel es decirle, si usted copia la fórmula, la celda M4 se va a quedar fija para todas las demás fórmulas, ¿verdad? Entonces cuando yo copio, vean, cualquier celda que yo vea, dice M4, miren. No cambió, no varió, para esa es M4. Y para todas las que haya copiado, no importa si son 1.000 o 10.000 clientes, miren, cuando yo copio la fórmula, anclo la celda y esta se queda fija para todas las demás celdas al momento de copiarlas. A eso se le llama anclar una celda. Muy bien, como ya tengo mi importe en quetzales, ahora voy a ver el importe de cuota. Para eso sí tengo una fórmula, dice el valor de la cuota, ¿sí? Más el recargo indicado. El valor de la cuota significa que si yo voy a pagar 26.418 quetzales en 2 cuotas, eso quiere decir que si yo divido, ¿sí?, dentro de 2, esos 26.000 me va a decir cuánto es el valor de cada una de las cuotas, pero a ese valor, ¿sí?, a este valor C4 dividido F4 le debo de incrementar un recargo, ¿verdad? Sí, que en este caso es un recargo, dice que es del 10%, ¿verdad? Por lo tanto, yo debo hacer una pequeña fórmula aquí, como cuando ustedes vienen y calculan el IVA, ¿sí?, de un valor. Por ejemplo, si ustedes tienen, bueno,
Mi factura es de 100 quetzales. ¿Cuánto es el valor neto que yo voy a pagar sobre esta factura ya con el importe del IVA? ¿Sí? ¿Cómo harían ustedes esa fórmula? Bueno, normalmente uno dice, bueno, los 100 por 1.12, ¿verdad? Y me dice, mire, el valor ya con el IVA incluido es de 112 quetzales, ¿verdad? Entonces, vean ustedes el 1.12. El punto 12 es el valor del IVA, ¿sí? Entonces, si esa es mi fórmula para que me dé el valor de un artículo o el del valor de una factura, y yo quiero calcular ese valor ya con el IVA, quiere decir que cuando yo hago mi fórmula y obtengo el valor de la cuota, o sea, importe, dividido el número de cuotas, ¿sí? Si yo lo multiplico por 1.10, ¿sí? Me va a decir, bueno, mire, el valor de cada cuota es de 14.529.90, ¿verdad? ¿Sí? El que es el valor del importe en que sale dividido 2 más el recargo, ¿verdad? Que es el recargo del 10%. Pero ¿qué pasa si yo digo, bueno, quiero proyectar mis préstamos y quiero ver qué pasaría si yo le hago un recargo del 15%? Imagínense que tengo mis 1000 fórmulas, tendría que venir a esta, ponerle aquí 15% y volver a copiar mi fórmula hacia abajo, ¿verdad? Y si después quiero calcular sobre el 17%, tendría que venir nuevamente a escribir aquí 1.17 y luego copiar mi fórmula hacia abajo, ¿sí? Para evitar eso, yo voy a utilizar esta celda como referencia para poder realizar mi cálculo, ¿sí? Entonces, realmente lo que yo voy a hacer es decirle, bueno, al valor de la cuota, ¿sí? Si yo solo divido 26.418 dividido 2, me da 13.000. Eso es sin el recargo, pero a este valor, a los 13.000, le debo de sumar el valor que está escrito aquí en el recargo. Quiere decir que a esta fórmula que ya tengo, si yo le sumo el valor que tengo aquí en el recargo, ¿sí? Me va a decir, mire, usted tiene dos cuotas de 15.454.53, ¿verdad? Si se dan cuenta, no es lo mismo a ¿verdad? Esta fórmula que tenía aquí. Pero si yo hago la misma operación, vean ustedes, es como que yo le dijera esto más este valor por el 12%. ¿Sí? Me da el mismo resultado, miren. Aquí lo estoy haciendo matemáticamente por medio de un valor ya conocido, ¿verdad? ¿Sí? Pero de esta forma le digo el valor que tengo en esta celda, que es L9, a ese valor calcúlele el 12%, ¿sí? Y eso me va a sumar al valor auténtico o al valor real de la factura, ¿verdad? Es lo mismo que estoy haciendo aquí. El valor de cada cuota, que es el total dividido 2, a ese mismo valor multiplíquelo por el valor de recargo, ¿verdad? Y el total de eso me va a dar el importe de cada una cuota ya con el recargo indicado. Entonces, si yo regreso a un 10%, vean ustedes, automáticamente él recalcula la fórmula, ¿verdad? Entonces yo debo de proceder a copiar, pero ojo, como yo sé que esta fórmula tiene dentro de su fórmula un valor de una celda que es K4, que es solo una celda y a la hora de copiarla debe quedar fija para todas las demás fórmulas. Ya sabemos, F4, ¿sí? Las demás no les aplico F4, ¿verdad? Porque cuando yo copie hacia abajo va a decir C5 dividido F5 más C5 dividido F5 por el valor del recargo, que siempre debería ser K4, ¿verdad? Entonces ya procedo a copiar mis fórmulas y vean ustedes ahorita lo interesante, miren,
¿Por qué hay unas de color rojo? Por la validación que hicimos en el rubro número 2, que decía que cambia el color de la letra si el valor de la cuota es menor a 4,000. Miren, eso se debe a que estas personas hicieron un préstamo muy bajo, ¿verdad? Si yo hago una modificación y digo aquí eran 3,500, me equivoqué, dólares, va a recalcular el valor en quetzales y va a recalcular el valor del importe por cada una de las cuotas. Y como ya no es menor a 4,000, ya no le aplica la validación de el formato condicional y ya no lo coloca de color rojo, ¿sí? Muy bien, el IVA, ese pues creo que es demasiado fácil como para explicarlo, pero el IVA pues dice que es el valor de cada una de las cuotas por el IVA indicado en la celda, ¿verdad? O sea, esto por el valor de la celda donde se indica el IVA que vamos a cobrar, ¿sí? Bueno, entonces yo debería de copiar la fórmula hacia abajo, pero como yo sé que dentro de esta fórmula hay una pequeña celda que es el IVA, que de igual forma esta a la hora de copiarla hacia abajo, esta no debería de cambiar, debería ser la misma celda para todas las demás fórmulas. Le voy a aplicar anclar celda, F4, presiono Enter y automáticamente ahí tengo el IVA para todas las demás celdas, ¿verdad? Total de la cuota, dice que es el número de cuotas por el importe de cuota masiva. Total de la cuota es igual. Estas son fórmulas matemáticas, ¿verdad? No vienen en Excel, simplemente es de analizar lo que nos están pidiendo. Dice que es el importe de la cuota por el número de cuotas, ¿verdad? Más lo que le voy a cobrar de IVA. En total, esta persona dice que va a pagar de los 26,418 quetzales, dentro de 2 cuotas va a pagar en total 30,803.39 quetzales, ¿verdad? Ahora bien, esta fórmula, ¿será que la puedo copiar literalmente hacia abajo? Claro que sí. ¿Por qué? Porque no hay ninguna celda que debería quedar fija para todas las demás, sino que al contrario, si yo bajo la fórmula, aquí en la segunda debería decir G5 por F5 más H5. Luego G6 por F6 más H6, ¿verdad? Entonces, aquí no hay ningún problema, no debo de anclar ninguna celda. Y ahí tengo entonces el total de las cuotas. ¿Qué me quedaría? Calcular mis totales, aplico la sumatoria, la autosuma, me ubico en la última celda donde quiero la suma, autosuma, Excel me indica qué celdas son las que voy a sumar, si estoy seguro que son esas, solo presiono Enter, ¿verdad? Aquí voy a copiar mi fórmula, ¿sí? Lo único que aquí toma el mismo formato que está en dólares, yo lo puedo modificar, no hay ningún problema. En quetzales, autosuma, ¿sí? Y ahí tengo la autosuma, miren. Vean ustedes, aquí la autosuma está mala o que me hizo la suma de estos valores. Entonces yo voy a indicarle que la autosuma, ahí estamos, ahora sí. Autosuma, aquí está mala también. Ahí estamos, ¿verdad? Ahí tengo las autosumas. Muy bien, entonces tenemos ahí la validación de datos, el cálculo de fórmulas y ahora procedemos a calcular el total de las cuotas según el préstamo indicado. Muy bien, jóvenes, entonces para calcular estos dos valores vamos a utilizar las funciones de base de datos. Para las funciones de base de datos es necesario analizar de primero cuál es nuestro campo que utilizaremos para realizar la búsqueda. En este caso me dice debo calcular el total de la cuota. Vean ustedes, esta va a ser mi columna que yo quiero totalizar, ¿verdad? ¿En base a qué? Bueno, si el tipo de préstamo es con garantía o sin garantía, o sea, en base a esta columna. Miren, realmente esas son las dos columnas que yo voy a involucrar dentro de
mis cálculos para funciones de base de datos. En este caso, como necesito el total, estoy hablando de una suma, ¿verdad? Para eso, cuando ustedes necesiten utilizar funciones de base de datos, lo primero que tienen que hacer es, bueno, como yo voy a buscar según el tipo de crédito, me interesa un tipo de crédito con garantía y sin garantía. Entonces yo voy a utilizar estas celdas que me van a servir para mis criterios, ¿sí? Criterios para mis funciones de base de datos. ¿Sí? Muy bien, como me permite, me están consultando el total de la cuota según el préstamo, ¿sí? Entonces, si el tipo de préstamo de crédito es con garantía, voy a utilizar esas dos fórmulas, ¿sí? Y cuando sea con garantía, perdón, y sin garantía, aquí, voy a utilizar estas dos fórmulas, ¿verdad? Estas dos celdas, perdón. Muy bien, funciones de base de datos, signo igual, B de suma, ¿sí? Lo primero que me pide es la base de datos. Seleccione la base de datos. Base de datos, signos totales, punto y coma. Luego el nombre del campo. ¿Qué campo es el que quiero sumar? ¿Sí? Habíamos dicho tipo de crédito y total de la cuota, ¿verdad? Pero en este caso, como yo quiero sumar, obviamente es una columna con un valor numérico. Yo necesito sumar el total de la cuota. Solamente selecciono el encabezado. Punto y coma. Ahora me dice, bueno, como usted tiene esta base de datos y quiere totalizar esta columna, ¿cuál es la columna que va a utilizar para verificar si vas a realizar la suma o no? El tipo de préstamo y el valor que me interesa es, vean ustedes, con garantía. Por lo tanto, yo selecciono estas dos celdas. Miren, estas dos celdas es mi criterio de búsqueda. Entonces, lo que va a hacer Excel es, va a ir a la columna que se llama tipo de crédito. Por eso lo copié y lo pegué, porque tiene que estar escrito literalmente como está en mi base de datos. Y va a ir a buscar el valor con garantía. Y solamente aquellos donde dice con garantía, va a ir a agarrar el valor que está en la columna total cuota y los va a sumar. ¿Sí? Presiono Enter y me dice, mire, todos los préstamos con garantía hacen un total, o sea, una suma de 230,000 quetzales, 351.91. ¿Y qué pasa con aquellos préstamos que son sin garantía? El procedimiento es el mismo para B de suma, B de promedio, B de max, B de min, ¿sí? Primero la base de datos, encabezados con valores, punto y coma. ¿Qué campo es el que quiero sumar, promediar? En este caso es la suma yo quiero sumar el total de la cuota. ¿Qué valor quiere ir a buscar que coincida para que pueda hacer la suma? Bueno, yo sé que es el tipo de crédito y me interesa ahorita tipo de la columna tipo crédito, pero que busque el valor sin garantía. Cierro paréntesis y me dice, mire, sin garantía hay un total de 250,335.65. Y esa sería la forma de calcular las funciones de base de datos. ¿Sí? Todas funcionan con el mismo método, ¿verdad? Tres valores, la base de datos, que es toda, el campo que quiero sumar, el campo que quiero promediar, ¿sí? Que es un valor numérico, el criterio, que siempre va a estar constituido por dos celdas, las que ustedes deben ir a copiar y pegar, ¿sí? Para que vaya a buscar este campo en especial y con este valor para que realice la suma. Muy bien, espero que les haya servido. Cualquier duda, estoy a sus órdenes, jóvenes. Este sería entonces el ejercicio
Ustedes lo pueden practicar en su casa, copiar los valores, realizar las fórmulas y verificar que realmente les salgan los mismos resultados. Hasta la vista, joven. Muchas gracias por su atención.